NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta... Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los santos, sí. Halloween, sí o no. Me parece que la respuesta va por la segunda parte, no. Pero vamos a explicar por qué. ¿Por qué un no tan tajante a esta celebración pagana que han llamado Halloween? No sé si todos los oyentes saben de qué se trata, María José. Pues yo creo, hermana, que sí todos los oyentes saben de qué se trata. Quizá hace unos años en algunos países no habíamos oído nunca hablar de Halloween. Por ejemplo, aquí en España, ciertamente es una moda que nos ha llegado en los últimos años. Una moda de muy mal gusto. Una moda de muy mal gusto y que nos ha invadido de una forma increíble, porque fíjate que al principio eran las tiendas especializadas en disfraces las que comenzaron a oler el negocio y comenzar a querer, ¿no?, instaurar y traer esta moda de Halloween. Pero después se han ido añadiendo todos los demás comercios que han dicho, oye, si unos aprovechan, vamos a aprovechar también nosotros. Así que hasta en el supermercado donde vamos a comprar tenemos dulces de Halloween, decoración de Halloween, bombones especiales de Halloween. Pero eso es como podría pensar, yo creo que además uno mismo al verlo en el supermercado un yogur de Halloween, pues piensas, pues vaya una tontería, pero piensas que eso no tiene ninguna importancia, incluso te puede hacer gracia y puedes decir, pues mira, para hacer algo original ese día les pongo a mis niños dulces de Halloween, pero ¿es tan inocente la cosa y tan inocua, tan sin importancia como lo aparenta? Pues mira, fíjate que no es tan inocente por varias razones. La primera, como tú has dicho muy bien, es que es una fiesta pagana y ahora explicaremos el origen de esta fiesta y vas a ver que no tiene, digamos, es muy difícil el rescate de esta fiesta porque realmente se trata de sacrificios a los dioses, de una antigua costumbre en la que se pensaba que los muertos durante esa noche quedaban libres y toda la maldad quedaba libre. Entonces, por eso las personas tenían que disfrazarse por miedo y para confundirse entre esos monstruos que quedaban libres esa noche, tenían que vestirse de cosas horribles para pasar desapercibidos delante de ellos. No solamente eso, sino que para apaciguarles de alguna manera se les ofrecían sacrificios a los dioses, incluso a veces se les ofrecían sacrificios humanos. Todo esto viene desde el siglo VI antes de Cristo, los celtas del norte de Europa. Coincidía con la celebración del Samhain, que era la fiesta del sol, que justamente comenzaba la noche del 31 de octubre, que significaba el final del verano. Entonces tenían, ¿no?, todas estas supersticiones y realmente fíjate que también durante ese día se hacían hogueras pues claro, nosotros es una costumbre completamente pagana que luego, claro, cuando vino el cristianismo, digamos que de alguna manera lo que ocurrió es que un poco se suavizó esta fiesta, claro, ya no, pero quedó una mezcla con ese antiguo paganismo. Entonces, por una parte, nosotros tenemos que pensar ¿qué son estos dioses malignos? Pues tampoco hace falta ser muy listo. ¿Con qué los podemos identificar? ¿A qué nos recuerdan? Todos estos sacrificios, bueno, pues tampoco hace falta, digamos, yo creo que hasta un niño pequeño rápidamente, si tú le preguntas, oye, si tú le cuentas esto y le dices, a ti todos estos dioses malvados, ¿a qué te recuerdan? ¿A qué te parecen? Al demonio. Al demonio. Entonces, yo creo que en primer lugar, por ese motivo, nosotros debemos no celebrar Halloween, dar a conocer lo que realmente es Halloween, porque lo que sí que es cierto es que yo estoy convencida de que la mayoría de gente que celebra Halloween no tiene ni idea y lo hace, como tú decías, bueno, pues como un motivo de celebración. De disfrazarse con los niños, claro, de juego, de pasarlo bien. Y luego fíjate que hay otra razón muy importante. Una sería lo que realmente significa Halloween y luego otra que quizá es más, digamos, escondida, solapada, pero ¿por qué también seamos inteligentes? ¿Por qué, además del comercio, que es una razón, además de que los comercios quieren ganar dinero y ven en esto una ocasión, pero ¿qué razón también hay muchas veces para que desde las escuelas también se fomente el celebrar esta fiesta?
Bueno, pues no olvidemos que si nosotros estamos celebrando Halloween, no estamos celebrando todos los santos. Si nosotros estamos celebrando Halloween, no estamos celebrando la fiesta de los fieles difuntos. Entonces, digamos que no solamente tiene el mal de que yo celebre algo pagano que es malo en sí, sino que además, por celebrar eso, estoy dejando de celebrar lo que realmente hay que celebrar, que es que tenemos que quizá, o sea, que el cielo está lleno de santos que no sabemos, que no están canonizados oficialmente y que serán seguro familiares nuestros, antepasados nuestros, personas a las que hemos querido, vecinos nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, haciendo, ni siquiera aunque lo hiciéramos, digamos, por el lado inocente, que no supiera, pero ¿qué hacemos poniendo una calabaza y qué hacemos vistiendo a nuestros niños de calaveras o de brujas, o cuando realmente nos estamos perdiendo lo sustancioso de estos días, que es el acordarnos de los difuntos, que es algo que es un deber nuestro, que es una obra de misericordia y que es un deber de caridad y que es lo que nosotros querríamos para nosotros el día que, imagínate, yo les diría a mis hijos, mira, a mí, rezad por mí el día que yo me muera, nada de tonterías, ni flores, ni calabaza, no, acordaros ese día de mí que a lo mejor lo necesito y estoy esperando esas oraciones para poder llegar al cielo. Entonces, por favor, no estéis haciendo el tonto justamente ese día. Y moviendo el esqueleto. Exactamente. Mira, precisamente, me parece, has tocado una palabra que me ha gustado mucho. Nos perdemos la sustancia. O sea, este tipo de celebración pagana que nos ha invadido de nuevo, y haces muy bien en denunciarlo, porque fíjate que esto era del siglo VI antes de Cristo, de los celtas del norte de Europa, y no se sabe por arte de Birli-Birlo que ha llegado ya, ha invadido. Bueno, fíjate que claro, digamos que cuando muchas personas, sobre todo irlandeses, fueron a vivir a Estados Unidos, llevaron con ellos esta costumbre. Entonces, en Estados Unidos, que yo creo que también justamente para todo lo comercial tienen una visión, bueno, pues dijeron, oye, vamos a hacerlo sacar partido, porque además, digamos que ahí se celebra de una forma mucho más vistosa que como lo celebramos aquí en España, todavía más, en cuanto a que se decoran las casas, es mucho más llamativo, ¿no? Pero fijémonos un detalle, se decora a base de elementos feos. Sí, claro, porque, todo es a base de brujas, miedo, terror, calaveras, esqueletos, telarañas. Claro. Entonces, y es muy curioso porque, como tú lo has dicho, o sea, es como quedarse con la cáscara. O sea, si, como tú has dicho antes, seamos inteligentes, es quedarse con la cáscara de una cosa y negarse a profundizar. Porque ya que piensas en la muerte, porque uno dice, mira, yo al principio pensaba, pues mira, qué bien que un día al año lo dediquen en las tiendas a pensar en la muerte, pero es que no se piensa. No, es todo una forma de superficial. Al revés, yo creo que sí, que de alguna manera... Es como una burla. Exactamente, yo creo que justamente es una burla. Y claro, con esto, o sea, lo que nosotros desde aquí no queremos denunciar es decir, bueno, si usted ha celebrado Halloween es que ha hecho un pecado horrible. No, lo que queremos decir es que muchas veces lo que nos pasa es que no pensamos, que no nos preguntamos el por qué o por qué yo celebro esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, porque en el supermercado han puesto los dulces, porque todos los niños... Por ejemplo, mi hijo me decía, mamá, pero muchos de mi clase que sí que van a misa celebran Halloween. Yo le decía, pero Luis, a lo mejor es porque no saben lo que quiere decir. Entonces, yo no quiero decir que ellos lo hagan con mala intención, pero nosotros que lo sabemos debemos ser inteligentes y en la vida... Yo le explicaba a él, hay que tomar opciones. Entonces, eso no quiere decir que mientras los otros se divierten, nosotros vamos a estar llorando. No, nosotros celebremos. Claro que hay que hacer una celebración, pero celebremos lo que hay que disfrazar. ¿Quieres disfrazarte? Perfecto. Además, disfrazarte es una cosa, vamos, divertidísima. A mí me encanta disfrazarme con mis hijos. Bueno, pues juguemos de verdad a disfrazarnos de santos, juguemos de verdad. A todos los santos, pues qué bonito que cada niño se disfrace, uno de San Martín de Porres y se tiña la cara de negro. Hagamos un teatro de verdad de la vida de los santos, pero algo que nos deje un pozo de bien. Eso por una parte, hermana, eso la parte inocente. Y luego fíjate, hermana, que hay una parte... más oscura, eso, más ¿qué prácticas horrible? En realidad conlleva esto de Halloween? Que claro, y nosotros aquí, amigos oyentes, somos conscientes de que ustedes, la mayoría de ustedes, no van a hacer estas cosas, pero sepan en qué consiste el verdadero Halloween y cuáles son sus raíces oscuras, como tú dices, para que no seamos tan inocentones, porque
sí que es una noche, desgraciadamente, en la que nosotros cristianos tenemos que reparar con nuestra oración y sacrificios, ¿por qué no con una vigilia de todos los santos, de oración, es lo que solemos hacer nosotros? Porque en esa noche se peca mucho. Y se ofende mucho a Dios con misas negras, ritos satánicos y demás. Así es, hermana. Por eso yo creo que lo hemos contado de una forma jocosa, ¿no? De una forma divertida, pero realmente también, hermana, hay que mirarlo desde el punto de vista serio. Y como tú dices, en esa noche se ofende mucho a Dios. Las sectas, las personas que están en sectas satánicas, en ese día hacen rituales especiales. Entonces es una noche... pues yo creo que para Jesús muy triste, ¿no? En muchos lugares. Entonces yo creo que está muy bien esa idea también de poder reparar con nuestra forma distinta y luego también ser apóstoles de todo esto, ¿no? Yo creo que una forma de reparar el mal es vencer el mal con bien. Entonces, a las personas que tengamos a nuestro alcance, pues a nuestra familia, en el colegio de los niños, con las mamás que hablamos, cuando muchas veces te dicen, pues ¿por qué no quedamos para hacer una fiesta, para que los niños se disfracen? Pues explicarle con todo amor y cariño, no desde invitarlos a hacer la fiesta esta que claro, tú quieres hacer, no desde de la disfrazarse, claro que sí, pero de celebrar todos los santos y no esta fiesta absurda y satánica, que es el colmo que un cristiano celebra una fiesta satánica. Así es, hermana. Entonces, no dejarnos engañar y pensar, hermana, que tenemos muchas cosas, como decíamos antes, teníamos muchas cosas que celebrar. Y yo creo, hermana, que durante estos días tenemos que profundizar, por ejemplo, en los fieles difuntos, como tú decías, pensar, hermana, realmente lo que necesitan de nosotros. Y que es como... Fíjate, yo lo pienso, hermana, que es como una falta de caridad muy grande estar festejando... yo qué sé, bailando, y luego que todas las costumbres, si quieres podemos hablar un poquito de algunas de las costumbres de Halloween para que veamos realmente la malicia que hay detrás. Claro, la malicia y de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, has visto que, por ejemplo, lo más típico de Halloween, ¿no? Que sería la calabaza. Bueno, pues ¿qué sentido tiene claro, esto de la tampoco calabaza? Viene porque de aparentemente nada inocente. dices, ay, pues qué gracioso, es como hacer una marioneta, una lamparita, le vas recortando los ojos y la boca, pero ¿de dónde viene? Pues mira, hermana, fíjate que hay una leyenda irlandesa que hablaba de un hombre que se llamaba Jack, que había sido muy malo y no podía entrar en el cielo. Y resulta que tampoco podía ir al infierno porque había hecho tantas jugadas y había hecho tantos trucos al demonio que no podía ir ni al cielo, pero tampoco al infierno. Claro, esto ya se ve aquí que esto Exacto. es una leyenda, porque precisamente el que ha hecho tanta maldad sí que va. Tuvo que permanecer este hombre, cuenta la leyenda, en la tierra, vagando por los caminos con una linterna a cuestas, y que esta linterna se la había hecho él vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Y que por eso a este personaje también se le conoce como Jack de la Linterna, y para ahuyentarlo por el miedo que tenían de él, ponían en sus ventanas una calabaza, de la misma forma que has visto que además las calabazas también las hacen con una cara horrorosa, son claro, como con... dan miedo. Dan miedo, ¿no? Para producir ese efecto tenebroso y entonces que no les atacara a este personaje. Entonces, fíjate, hermana, si nosotros... El desconcierto, por ejemplo, que esto puede crear a nuestros niños. O sea, fíjate solo este hecho, ¿no? Y es hacerle creer en los monstruos, en los brujos, todas esas cosas que son falsas y que son supersticiosas y van contra el primer mandamiento. En los monstruos, en los brujos, en que hay espíritus vagando por ahí que no están en ninguna parte y que nos pueden atacar. Eso sí que es traumatizante para un niño y no el ver una cruz, como dicen algunos. Mira, ahora has tocado un tema importantísimo. Fíjate que constantemente se acusa... digamos a los cristianos a los católicos de que con nuestra forma de hacer pues eso, no traumatizamos a los niños, por ejemplo con el crucifijo, o por ejemplo cuando les hablábamos del sacrificio, que todo el mundo se echa las manos a la cabeza como diciendo ¿cómo te atreves? O por ejemplo cuando les hablamos del aborto, que todo se echa las manos a la cabeza como diciendo qué horror, fíjate, y van a... De repente, hermana, en este día hablamos de espíritus que andan sueltos, que nos pueden atacar, de monstruos horribles, monstruos, zombies vivientes que salen de sus tumbas para atacarnos. Y nadie se echa las manos a la cabeza y dice,
pobres niños, no van a dormir, van a sufrir. ¿Qué va? Los hacen participar a los niños en los primeros. Activamente los visten de la cosa más horrible y realmente cada vez tenemos aquí justamente al lado del estudio, digamos, una tienda de estas que está completamente decorada de Halloween y fíjate que ya solamente la entrada la han decorado como si fuera una entrada de un cementerio con una... O sea, que realmente, y en cambio... No pensamos, a nadie se le ocurre pensar que eso va a traumatizar a los niños. Entonces, seamos un poco coherentes. ¿Cómo va a traumatizar a un niño? Lo que es la verdad. O, por ejemplo, incluso dicen, no, ¿cómo vas a llevar a un niño a un funeral? ¿Cómo le vas a hablar de la muerte de un familiar? Cuando es algo natural, claro, por lo que todos vamos a... Irreal. Sí. En cambio, esto, que es todo, y que yo eso lo he pensado ya por el lado puramente humano. O sea, si tú estás todo el día con esto, un niño luego por la noche... Es que no duerme. No va a dormir. Pensando que vienen... A eso sí que da miedo. Y además que, fíjate una cosa muy, muy absurda y que demuestra que esto es falso y es diabólico, y es que infunde una serie de temores, y no solo en los niños, también en los adultos, y temores irracionales que además estás indefenso ante ellos. Porque, claro, nosotros en nuestra fe católica sabemos, claro, que tenemos en este sentido... terror y repulsión total al pecado, pero ante él tenemos defensas. Ya no creo que tenemos defensas, tenemos la Eucaristía, los sacramentos, hasta el agua bendita o la señal de la cruz. En ese sentido es un miedo racional el que tenemos y sabemos cómo vencerlo. En cambio, esto es tener a la persona en vilo. Así es, hermana, y luego quitarle importancia a una serie de cosas que son muy importantes. Tú has hablado, por ejemplo, de los brujos. Están nuestras calles saturadas de papelitos, de carteles que nos hablan de magos, brujos. Incluso, recuerdas, hace poquito veíamos un cartel que anunciaba un curso para aprender a hacer milagros. Entonces, si no fuera de risa, sería para llorar. Claro, entonces, hermana, si nosotros no mantenemos nuestra fe, como tú decías, racional, si nosotros no nos cuidamos, y es algo voluntario, o sea... Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque la fe no se pierde en un momento, sino que se va perdiendo poco a poco. Entonces, si yo dejo que entre en mi vida todas estas costumbres paganas, Halloween, el carnaval, pues poco a poco, claro, yo no me doy cuenta al momento, no es que yo celebre el carnaval o celebre Halloween y al día siguiente haya perdido la fe, pero es como el que va haciendo agujeros en algo, ¿no? Que entonces cada vez lo tiene más debilitado hasta que llega un momento... que un agujerito aquí, otro aquí, es como la carcoma, ¿no? Que se va comiendo los muebles, son agujeritos, canalitos muy chiquititos, pues que luego llega un día en que ¡blum! Se cae el todo mueble. Cae, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos pasa a nosotros con la fe. Entonces, debemos, yo creo que ponernos esos parapetos de decir no. O sea, lo primero es mi fe. Hermana, hay todo lo que tiene que ver, yo miraba un poquito el origen de todas, otra costumbre, ¿no? Hemos hablado de la calabaza, pero ya verás como todo tiene su parte como mala. Otra costumbre típica, que es la de los niños que van por las casas y que se disfrazan, todos pues de cosas horribles, y van de casa en casa exigiendo lo que se llama en Estados Unidos trick or treat, un truco o un regalo. ¿De qué se trata? De que si la persona que abre la puerta no les da alguna golosina, los niños le harán alguna mala pasada. Claro, lo mismo. ¿Qué se dice de esto? Pues que es una cosa inocente, que es una broma. Claro que los niños lo harán con toda... Como son ellos. En principio. Pero ¿qué, hermana, qué les estamos nosotros con esa idea? Enseñando. Es alucinante. Que si tú no haces, claro, si tú no haces lo que yo quiero, te voy a hacer una maldad. Es totalmente civilino, ¿eh? En cambio, fíjense, por ejemplo, esto es como disfrazar con cosas feas algo que se podría hacer bien y bonito. Estoy pensando en que sería muy bonito una alternativa a esto. Que los niños vayan efectivamente de casa en casa, como lo hacen, por ejemplo, en Colombia, en la novena del aguinaldo. ¿Sabes de qué va esto? Mira, en la novena del Niño Jesús, antes de Navidad, del 18 al 25, tienen costumbre en Colombia, y no sé si aquí nuestros hermanos del control nos lo pueden confirmar, que son de Colombia, de hacer la novena al Niño Jesús, la novena del aguinaldo. Y tengo entendido que los niños van de casa en casa, pero cantando la novena del Niño Jesús,
Y entonces les dan dulces, pero ni los exigen ni hacen ninguna mala pasada. Al contrario, es con toda inocencia y con toda fe. Y es muy bonito porque las familias que los reciben se alegran un montón. A lo mejor alguien que está solo recibe a los niños, les da un caramelito y los niños le cantan a Niño Jesús, ¿no? Entonces, fíjate qué formas tan diferentes de enfocar. Eso desde luego, hermana, y también sabiendo otra cosa que hay que tener en cuenta, que es el riesgo también para que hay que vigilar, el riesgo que esto Los supone. niños por la noche caminando en banda, que no sabes a dónde van tus hijos y no precisamente para rezar el rosario. O sea, es una forma más, es lo que ocurre, ¿no? Es lo que ocurre, hermana, con estas fiestas, que al final, fíjate, donde no está el bien está el mal, porque uno lo ve, ¿no? Igual que lo ve en el carnaval todavía de una manera, yo creo que porque aquí en España Halloween, digamos que está invadiendo, pero todavía no se ha completamente aposentado como si el carnaval. Y realmente uno lo ve, hermana, que las cosas acaban mal. Y uno ve que estas fiestas al final acaban en motivo de acabar todos mal, de acabar muchas personas borrachas, en fin, de ofender de muchas maneras por la parte espiritual, ¿no? En eso que decíamos, en esos ritos de las sectas, pero también en la parte carnal, humana, acaba, pues normalmente, hermana, degradándose, y ahí se ve también la mal, claro, ahí se ve la mal. Cuando por tú sus ves, frutos los conoceréis. exactamente, cuando tú ves en eso, después de la rúa del carnaval, después cuando uno, si un día después de carnaval se levanta pronto o, por ejemplo, agarra el metro por la mañana, pues uno enseguida dice, mira, esto no es, porque si esto fuera, no se verían las caras que se ven a estas horas de la mañana de gente pues que está completamente fatal y que lleva por ahí toda la noche y está en un estado ya lamentable. Entonces, hoy no hay alegría ninguna. Todo eso, hermana, yo creo que debemos tomar diferentes elementos y con todo eso, hermana, ir pensando sobre todo, hermana, cómo educamos a nuestros hijos. Muchas veces que es mentira, pero lo pensamos, no, yo ya estoy a salvo, a mí esto no me va a hacer daño porque yo ya tengo mi fe, yo ya estoy formado. Una pregunta, María José, para terminar, si te parece bien, en este programa Cosas Claras, donde hemos estado hablando de la fiesta de Halloween, fiesta entre comillas, ¿eh? La pregunta para mí sería esta. En realidad, cuando se celebran este tipo de eventos, se habla del mal y realmente, ¿sabes? El mal está como rondando, pero se juega con el mal, como que el disfraz de demonio y tal. En realidad, ¿tienen claro todo el mundo que hay un vencedor del mal? Porque aparentemente ahí el mal es el que vence. Pero, ¿quién es el verdadero vencedor del mal? Y esto es lo que pasa desapercibido. Eso es lo que nadie se atreve a pronunciar. Pues, hermana, el que sale contento y feliz de todas estas celebraciones es el demonio que nos tiene justo donde nos quiere tener, que es, por una parte, viviendo mal, alejándonos de Dios, faltando muchas veces al primer mandamiento y después, hermana, a todos los demás de distintas maneras. Entonces, el gran vencedor, el que se esconde detrás, el que está feliz de que todas estas... Ese es el diablo. Pero, ¿cuál es el verdadero vencedor del mal? ¿Quién vence al mal? Claro. Bueno, nosotros tenemos claro que el que vence al demonio es Jesucristo y por eso debemos estar... Por eso ni lo nombran en estas fiestas. Claro, no, hermana. La Virgen Santísima. No, todo esto queda completamente silenciado. Es algo completamente pagano. No hay ninguna, digamos, relación con la vida cristiana. Y si en algún momento la hay... Es para ridiculizarla. Es para ridiculizarla, cosa que también se está dando muchísimo. Entonces, los disfraces, por ejemplo, cuidado, fíjense bien en los disfraces que se emplean en esa noche de Halloween. Claro, así es, hermana. Entonces, nosotros estamos tranquilos en ese sentido porque sabemos que hay un vencedor de todo esto, pero eso no quita, hermana, que nosotros tengamos que poner nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y sobre todo nuestra valentía y nuestro orgullo de ser cristianos, de decir, no, yo esto no lo celebro. Claro que vamos a celebrar, pero vamos a celebrar todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos. Gracias, María José García.